Carlos Slim lloró, la carta secreta del Papa que cambió México. Dale like y descubre el mensaje prohibido, ya. El día amaneció con una neblina fina sobre la Ciudad de México. Carlos observaba el paisaje desde el balcón de su residencia en Polanco, taza de café en mano, mientras los primeros rayos de sol intentaban vencer la bruma que cubría la capital. A los 84 años, el empresario más rico de México llevaba en el rostro las marcas de una vida intensa, los ojos aún brillantes, pero rodeados de arrugas que contaban historias de éxitos y pérdidas. Su barba cana, cuidadosamente arreglada, enmarcaba un semblante que había presenciado la transformación de México y América Latina a través de décadas de negocios y filantropía. Aquella mañana tenía algo diferente. Carlos sentía eso en el aire, una inquietud que no lograba explicar. Tal vez fuera la llamada de Carlos Jr., su hijo mayor, la noche anterior, anunciando nuevos proyectos para la Fundación Carlos Slim. O quizás era solo el peso de los años y las memorias, que parecían más vívidas últimamente, especialmente las de Julián, su hermano menor fallecido prematuramente en 1993. Soumaya, su hija, apareció en la puerta del balcón, sosteniendo un sobrepardo con sellos oficiales del Vaticano. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y confusión. «Acaba de llegar por mensajero especial», dijo ella, entregando el sobre con expresión intrigada. «Es del Vaticano, papá». Un hombre de traje lo trajo en mano e insistió que era urgente. Carlos frunció el ceño. Nunca había recibido correspondencia de la Santa Sede, era católico, claro, como la mayoría de los mexicanos, pero no mantenía ningún contacto especial con la Iglesia, más allá de contribuciones ocasionales para causas benéficas. Colocó la taza en la mesa de centro y tomó el sobre con cuidado, como si manejara algo frágil. Sus dedos, marcados por décadas de trabajo incansable, temblaron ligeramente al abrir el sello rojo. «Es una carta del Papa Francisco», murmuró, la voz entrecortándose antes siquiera de leer el contenido. La caligrafía era temblorosa, pero legible. Una carta manuscrita, no un documento oficial. Carlos respiró profundo y comenzó a leer, mientras Soumaya se sentaba a su lado, respetando silenciosamente aquel momento. La carta comenzaba con recuerdos sorprendentes. En 2016, durante una visita a México que no había sido ampliamente divulgada, el Papa Francisco había asistido a una inauguración de uno de los museos de la Fundación Carlos Slim. Era un evento para presentar una nueva ala dedicada al arte sacro mexicano, y el pontífice estaba en el país para una reunión privada con líderes religiosos. El Papa describía cómo el discurso de Carlos sobre construir puentes a través del arte y la cultura lo había tocado profundamente, recordándole la importancia de usar los recursos para unir a las personas más allá de las diferencias. Carlos leyó y releyó aquel fragmento, recordando vagamente a un señor argentino que había conversado con él después del evento. Un hombre sencillo, acompañado de guardias discretos, que había intercambiado algunas palabras sobre la importancia de la filantropía para sanar heridas sociales. En ese momento, no tenía idea de quién se trataba, pensó que era solo otro visitante distinguido, quizás un embajador. Él estuvo ahí, Soumaya. «El Papa estuvo en la inauguración y yo no lo sabía», exclamó Carlos mientras su hija se inclinaba para leer junto a él. «¿Recuerdas aquella inauguración del museo con la colección de arte virreinal? Él estuvo ahí, conversando conmigo». Soumaya abrió los ojos, tratando también de recordar. ¿Aquel señor de lentes que habló sobre cómo el arte puede sanar almas? Exactamente, era él, el Papa Francisco en persona. Carlos sacudió la cabeza, aún incrédulo. La carta continuaba revelando que Francisco había seguido de lejos la trayectoria filantrópica del empresario, especialmente sus esfuerzos por democratizar el acceso a la educación y la salud en México y América Latina. «Usted no solo construye empresas, sino puentes entre las clases sociales», decía el Papa en la carta, refiriéndose a los proyectos que la Fundación Carlos Slim mantenía en todo el continente. Miles de becas universitarias financiadas anualmente. Hospitales gratuitos en zonas marginadas, programas de capacitación digital para jóvenes de escasos recursos. Iniciativas que Carlos prefería mantener con perfil bajo, evitando la espectacularización de la filantropía. Francisco mencionaba específicamente una ocasión, en 2019,
cuando Carlos había donado recursos sustanciales para reconstruir iglesias dañadas por los terremotos en Oaxaca y Chiapas, incluyendo templos coloniales que eran patrimonio cultural de México. Su generosidad silenciosa es la verdadera marca de un corazón en sintonía con lo divino, escribió Francisco. No es por el reconocimiento que usted actúa, sino por la transformación que sabe es posible a través de gestos concretos de amor al prójimo. Carlos sintió las primeras lágrimas descender por su rostro. Aquellas palabras tocaban profundo, pues reflejaban una parte de sí que pocos conocían. Para el público, él era el magnate, el hombre más rico de América Latina, el empresario visionario. Pero había otro Carlos, reservado y discreto, que encontraba en la filantropía una forma de devolver a la sociedad lo que la vida le había dado. Escribo esta carta en un momento en que mi cuerpo flaquea, pero mi alma se fortalece, continuaba Francisco. Los médicos me han dado pocos días y decidí usar este tiempo para conectarme con personas que, como usted, Carlos, irradian luz sin necesidad de pertenecer formalmente a las filas de nuestra iglesia. Carlos sintió el corazón oprimirse. Noticias sobre la salud debilitada del Papa habían circulado en las últimas semanas, pero nada oficial sobre gravedad extrema. La carta tenía fecha de 2 semanas atrás. Una enfermedad silenciosa ha consumido mis fuerzas físicas, escribía el Papa. Opté por no divulgar la gravedad para evitar conmoción prematura. Cuando esta carta llegue a sus manos, tal vez yo ya esté en mi última jornada terrena. Carlos se levantó perturbado y caminó por el balcón. El cielo de la Ciudad de México, antes brumoso por la contaminación matutina, ahora mostraba un azul intenso poco común. Sintió una conexión inexplicable con aquel hombre que del otro lado del océano pensaba en él en sus momentos finales. El Papa revelaba entonces el verdadero motivo del contacto. Durante su última visita al hospital, cuando recibió el diagnóstico terminal, había leído un artículo sobre los programas educativos de la Fundación Carlos Slim. Fue una señal, hijo. Su trabajo me trajo paz en un momento de turbulencia. La manera en que usted usa su fortuna para crear oportunidades para los más necesitados me recordó que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en vidas transformadas. Carlos dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Soumaya, a su lado, sostenía su mano con fuerza, también emocionada. Francisco contaba entonces cómo, después de leer sobre la fundación, había solicitado que su equipo reuniera más información sobre el empresario mexicano. Descubrió la historia de cómo Carlos había construido su imperio desde cero, hijo de inmigrantes libaneses, y cómo nunca había olvidado sus raíces humildes. Su historia de superación y su compromiso con devolver a la sociedad me inspiraron en estos días finales, escribió Francisco. Usted transformó el éxito empresarial en responsabilidad social. Es exactamente lo que nuestra fe nos enseña sobre el uso de los dones que Dios nos da. Conforme avanzaba en la lectura, Carlos descubrió que no se trataba solo de una carta de despedida o agradecimiento, había un pedido específico. Francisco pedía que Carlos usara su influencia y recursos para promover la reconciliación familiar en México y América Latina. En mis oraciones, veo su país dividido no solo políticamente, sino dentro de los propios hogares, familias que no se hablan por diferencias de opinión. Hijos distantes de padres. Hermanos que rompieron lazos, la polarización trascendió las urnas e invadió las mesas familiares, las reuniones dominicales, las celebraciones navideñas. Carlos asintió, reconociendo la verdad en aquellas palabras. En los últimos años, había presenciado cómo amigos cercanos y hasta miembros de su propia familia extendida se habían distanciado por divergencias políticas que parecían irreconciliables. El pedido continuaba, su influencia trasciende el mundo empresarial. Su voz es escuchada por millones. Le pido, use esa influencia para crear un proyecto que recuerde a los mexicanos y latinoamericanos que más allá de las diferencias somos todos familia. Una iniciativa que inspire reconciliación antes de que sea demasiado tarde. Antes de que se den cuenta, como tanto se dan cuenta después de una pérdida, que las divergencias son pequeñas frente al amor que une a una familia. Carlos guardó silencio, sintiendo el peso y el honor de aquel pedido. Recordó a Julián, su hermano menor, cuya muerte prematura había dejado un vacío irreparable. Pensó en las reconciliaciones familiares que él mismo había tenido que hacer a lo largo de los años. Sé que no soy digno de hacer tal pedido,
proseguía Francisco. Soy apenas un viejo sacerdote preparándose para encontrar al Creador. Pero veo en usted un instrumento de paz. Su capacidad para construir puentes en el mundo empresarial puede extenderse a construir puentes entre corazones separados. El Papa finalizaba la carta con una bendición personal y una frase que tocó a Carlos profundamente: cuando actúe, recuerde que cada gesto de reconciliación es una oración viviente. Los recursos materiales son herramientas, pero el verdadero capital es el amor que podemos despertar en los corazones endurecidos por el resentimiento. Carlos dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el sobre, miró hacia el horizonte de la Ciudad de México, hacia el cielo ahora completamente despejado. Algo había cambiado dentro de él. Una sensación de propósito renovado, una misión inesperada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Soumaya, percibiendo la transformación en la mirada de su padre. Voy a honrar el pedido del Papa, respondió simplemente. Pero necesito pensar cómo. Esto requiere más que dinero. Requiere crear algo que toque el alma de las personas. En la mañana siguiente, Carlos convocó una reunión extraordinaria con el consejo directivo de la Fundación Carlos Slim, algo inusual, pues normalmente las decisiones de la fundación seguían un calendario establecido. Su hijo Carlos Jr., quien dirigía muchas de las operaciones, notó la urgencia en la voz de su padre. En la sala de juntas del edificio de Grupo Carso, Carlos compartió la carta del Papa con los presentes, sus hijos Carlos Jr., Marco Antonio y Patrick, su hija Soumaya, y los principales directivos de la fundación. He recibido un encargo que trasciende los negocios y la filantropía tradicional, comenzó Carlos, su voz firme pero cargada de emoción. El Papa Francisco, en sus últimos días, me ha pedido usar nuestra influencia para sanar las divisiones familiares en México y América Latina. La sala quedó en silencio. Todos conocían el carácter reservado de Carlos Slim, su preferencia por la acción sobre las palabras. Verlo tan conmovido era poco común. Papá, es un honor inmenso, dijo Soumaya, quien dirigía el Museo Soumaya. ¿Cómo piensas abordar esto? Carlos se levantó y caminó hacia la ventana que daba a Paseo de la Reforma. He estado pensando toda la noche. No podemos simplemente lanzar una campaña publicitaria o financiar algunos programas. Necesitamos crear algo que realmente mueva los corazones, que trascienda las barreras sociales y económicas. Durante las siguientes semanas, Carlos y su equipo desarrollaron el concepto de Proyecto Reconciliación, lazos que nos unen. No sería solo una iniciativa más de la Fundación, sino un movimiento nacional que involucraría todos los sectores de la sociedad mexicana. El proyecto tendría varios componentes. Primero, la creación de casas de reconciliación en cada estado de México, espacios neutros donde las familias pudieran reunirse con mediadores profesionales para resolver conflictos. Estas casas no serían austeras oficinas, sino lugares cálidos, diseñados para sentirse como hogares, con jardines, cocinas donde las familias pudieran compartir comidas, y espacios para que los niños jugaran mientras los adultos conversaban. Segundo, el lanzamiento de una serie documental titulada Historias de Reconciliación, producida por los mejores realizadores mexicanos, que contaría historias reales de familias que habían superado divisiones profundas. Carlos insistió en que no fueran producciones sentimentalistas, sino relatos honestos que mostraran la dificultad y la belleza del perdón. Tercero, y quizás lo más innovador, sería la creación de la Mesa de la Reconciliación, un programa donde cada domingo del mes, restaurantes de todo México ofrecerían descuentos especiales a familias que vinieran a compartir una comida de reconciliación. La idea era simple pero poderosa. Alrededor de la comida, las barreras se suavizan y las conversaciones fluyen más fácilmente, pero el componente más personal del proyecto sería la Carta de Reconciliación. Inspirado en la carta que había recibido del Papa, Carlos decidió escribir una carta abierta a todos los mexicanos, compartiendo no solo el mensaje del pontífice, sino también sus propias experiencias con las pérdidas familiares y la importancia del perdón. En la carta, Carlos reveló por primera vez públicamente el dolor que aún sentía por no haber podido reconciliarse completamente con algunos familiares antes de sus muertes. Habló de Julián, su hermano, y de conversaciones pospuestas que nunca pudieron suceder. Era un lado vulnerable del magnate que pocos conocían.
El Papa Francisco me recordó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los lazos familiares que cultivamos, escribió Carlos. He construido empresas, he acumulado fortuna, pero nada de eso vale la pena si nuestras familias están rotas por el orgullo y el resentimiento. La carta fue publicada simultáneamente en todos los principales periódicos de México el 1 de diciembre, inicio tradicional de las festividades navideñas. El impacto fue inmediato y profundo. En redes sociales, miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias de división familiar, muchas usando el hashtag #lazos que nos unen. Lo que sorprendió a Carlos fue la respuesta de otros empresarios y figuras públicas. Ricardo Salinas Pliego, con quien había tenido diferencias públicas, fue uno de los primeros en llamar para ofrecer su apoyo al proyecto. Carlos, nuestras diferencias empresariales son insignificantes comparadas con esto, le dijo. Cuenta con mi apoyo total. Incluso políticos de partidos opuestos se unieron a la iniciativa. El presidente de México anunció que el gobierno federal apoyaría la construcción de las casas de reconciliación, mientras que gobernadores de diferentes partidos se comprometieron a facilitar los espacios y recursos necesarios. La Iglesia Católica Mexicana, profundamente conmovida por el origen papal del proyecto, movilizó a sus parroquias para convertirse en puntos de encuentro para familias que buscaban reconciliarse. Sacerdotes fueron capacitados en mediación familiar y las misas dominicales comenzaron a incluir momentos especiales dedicados a la reconciliación familiar. 3 meses después del lanzamiento del proyecto, llegó la noticia que Carlos temía: el Papa Francisco había fallecido. El mundo lloraba la pérdida del pontífice, pero en México, el duelo tenía un significado especial. Miles de familias que habían comenzado procesos de reconciliación inspiradas por el proyecto sintieron la pérdida de manera personal. Carlos organizó una misa especial en la Basílica de Guadalupe, no solo para honrar la memoria del Papa, sino para celebrar las reconciliaciones que ya habían comenzado a suceder. Durante la ceremonia, familias que habían estado separadas por años se tomaron de las manos, algunas llorando, otras sonriendo a través de las lágrimas. En su discurso durante la misa, Carlos compartió fragmentos adicionales de la carta papal que no había revelado antes. Francesco me escribió que cuando llegara a las puertas del cielo, esperaba escuchar no sobre las obras grandiosas, sino sobre los corazones que ayudamos a unir. La voz de Carlos se quebró mientras continuaba: hoy, ante su memoria, puedo decir que su última misión está dando frutos en tierra mexicana. Uno de los momentos más conmovedores vino cuando María, una mujer indígena de Chiapas, subió al podio para compartir su historia. Había estado distanciada de su hija durante 5 años porque no aprobaba que se hubiera mudado a la ciudad para estudiar, abandonando las tradiciones familiares. La carta de Carlos y el proyecto la habían motivado a viajar 15 horas en autobús para buscar a su hija en la Ciudad de México. El señor Carlos escribió que la verdadera riqueza son los lazos familiares, dijo María en su español entrecortado con acento tzotzil. Yo soy pobre en dinero, pero hoy soy rica porque tengo a mi hija de vuelta. El impacto del proyecto trascendió las fronteras mexicanas. Empresarios y filántropos de otros países latinoamericanos contactaron a Carlos para replicar el modelo. En Colombia, el grupo empresarial antioqueño lanzó una iniciativa similar. En Brasil, el Instituto Ern Sana adaptó el concepto para trabajar con familias afectadas por la violencia urbana. En Argentina, país natal del Papa Francisco, el proyecto tomó un significado especialmente profundo. 1 año después del lanzamiento, las estadísticas eran impresionantes, pero Carlos insistía en que los números no contaban la historia completa. Más de 50.000 familias habían participado en sesiones de mediación en las casas de reconciliación. La serie documental había ganado premios internacionales y había sido traducida a 12 idiomas. El programa de la Mesa de la Reconciliación involucraba a más de 5.000 restaurantes en todo México. Pero para Carlos, el verdadero éxito estaba en las cartas que recibía diariamente. Escritas a mano, por email, por mensaje, todas contando historias personales de reconciliación, las guardaba todas en su oficina, en archiveros especiales que mandó hacer específicamente para ese propósito. Una carta en particular lo conmovió profundamente. Venía de un ingeniero de Monterrey que había estado distanciado de su padre, un obrero jubilado, porque se avergonzaba de sus orígenes humildes.
Don Carlos, escribía, su carta me hizo ver que al rechazar a mi padre, rechazaba la misma historia de superación que me había permitido estudiar y prosperar. Ayer lo visité después de 3 años. Lloró al verme, yo también lloré. Ahora desayunamos juntos todos los sábados. Carlos decidió dar un paso más personal en el proyecto, organizó una reunión familiar extendida, invitando a primos y parientes con los que había perdido contacto a lo largo de los años debido a disputas empresariales o diferencias personales. La reunión se realizó en la casa de su infancia en el centro histórico de la Ciudad de México, que había preservado como museo familiar. No todos aceptaron la invitación, pero muchos sí. Durante una cena sencilla, con platillos libaneses que recordaban sus raíces familiares, Carlos habló con una vulnerabilidad que sorprendió incluso a sus hijos. El éxito puede aislarnos, dijo. Construye un imperio, pero en el proceso, algunos puentes familiares se debilitaron, hoy quiero fortalecerlos de nuevo. Su primo Ahmed, con quien había tenido una disputa por una empresa familiar décadas atrás, se levantó y lo abrazó. Primo, hemos desperdiciado demasiados años, fue un momento de sanación que repercutió en toda la familia Slim. En el segundo aniversario del proyecto, Carlos recibió una invitación especial del nuevo Papa para visitar el Vaticano. Durante la audiencia privada, el pontífice le mostró algo que lo dejó sin palabras. El Papa Francisco había dejado instrucciones específicas sobre Carlos y el proyecto mexicano. Francisco creía que su carta había sido uno de los actos más importantes de sus últimos días, dijo el nuevo Papa. Me pidió que le dijera que su respuesta superó todas sus expectativas. Usted no solo cumplió su pedido, sino que lo transformó en un movimiento que está sanando heridas en todo un continente. El Papa le entregó a Carlos un regalo especial, el rosario personal de Francisco, con el que había rezado en sus últimos días. Él quería que usted lo tuviera, como símbolo de que las oraciones pueden convertirse en acciones concretas cuando encuentran corazones dispuestos. De regreso en México, Carlos decidió crear un componente permanente del proyecto, el Instituto de Estudios sobre Reconciliación Familiar, con sede en la UNAM. No sería solo un centro académico, sino un espacio de investigación práctica sobre cómo sanar divisiones familiares en diferentes contextos culturales y socioeconómicos. El instituto ofrecería formación gratuita para mediadores familiares, especialmente de comunidades indígenas y rurales donde los recursos para este tipo de apoyo eran escasos. También desarrollaría materiales educativos para escuelas, enseñando a los niños desde temprana edad la importancia del diálogo y el perdón en las relaciones familiares. En una de sus últimas apariciones públicas importantes, Carlos, ahora de 87 años, fue invitado a dar el discurso inaugural en la Cumbre Mundial de Familias en la Ciudad de México. Con su característica sobriedad, pero con una emoción palpable, compartió reflexiones sobre el camino recorrido desde aquella mañana neblinosa cuando recibió la carta del Papa. Aprendí que la verdadera herencia que dejamos no se mide en empresas o fundaciones, sino en los corazones que ayudamos a unir, dijo ante una audiencia de líderes mundiales y activistas sociales. El Papa Francisco, en sus últimos días, me enseñó que nunca es tarde para construir puentes, nunca es tarde para perdonar, nunca es tarde para volver a casa. Compartió entonces una historia personal que pocos conocían. Semanas antes, había recibido una llamada inesperada. Era el hijo de Julián, su hermano fallecido, con quien había perdido contacto después de disputas por la herencia familiar. Tío, le había dicho su sobrino, el proyecto me dio el valor para llamarte. ¿Podemos hablar? Esa conversación llevó a un reencuentro emotivo y a la sanación de heridas que Carlos pensaba que nunca cerrarían. Si yo, a mi edad, con todo mi orgullo y mi historia, pude reconciliarme con mi sobrino, cualquiera puede hacerlo, dijo Carlos. Solo necesitamos recordar que los lazos familiares son más fuertes que cualquier diferencia. El proyecto Lazos que nos unen se institucionalizó como política pública en México. Cada administración, sin importar el partido, se comprometió a mantener y expandir las casas de reconciliación. Se convirtió en un raro ejemplo de continuidad en un país acostumbrado a que cada gobierno borrara las iniciativas del anterior. Universidades de todo el mundo estudiaban el modelo mexicano como caso de éxito en la construcción de cohesión social desde la iniciativa privada.
Harvard Business School desarrolló un caso de estudio sobre cómo Carlos Slim había usado su influencia empresarial para crear impacto social más allá de la filantropía tradicional. En su estudio en casa, Carlos mantenía enmarcadas 2 cartas, la original del Papa Francisco, cuidadosamente preservada, y la carta del ingeniero de Monterrey que se había reconciliado con su padre. Entre ellas, una foto de su familia extendida tomada durante aquella cena de reconciliación, donde primos que no se hablaban hacía décadas sonreían juntos. Una tarde, mientras revisaba las últimas estadísticas del proyecto con su equipo, su nieta Regina, de 12 años, le preguntó: «Abuelo, ¿por qué era tan importante para ti hacer esto?». Carlos la miró con ternura y respondió: «Porque un día entendí que podemos construir los edificios más altos, crear las empresas más grandes, acumular la mayor fortuna, pero si nuestras familias están rotas, somos pobres de verdad». El Papa Francisco me recordó eso en el momento perfecto de mi vida. «Abuelo», continuó Regina, «en la escuela estudiamos tu carta, mi maestra dice que cambió México». «No, mi niña», respondió Carlos. «No fui yo quien cambió México, fueron las miles de familias que tuvieron el valor de perdonar y volver a abrazarse. Yo solo les recordé que era posible». Esa noche, Carlos escribió en su diario personal: «Francisco tenía razón, no necesitábamos una nueva empresa o una fundación más. Necesitábamos recordar que somos familia. Hoy, mirando lo que hemos construido, no pienso en los edificios o las empresas que llevarán mi nombre, sino en las familias que volvieron a sentarse juntas a la mesa. Esa es la verdadera herencia». 5 años después de recibir la carta, el impacto de lazos que nos unen se había establecido como un cambio cultural duradero en México. No era solo un programa o una iniciativa, sino parte del tejido social del país. Cuando las familias enfrentaban conflictos, era común escuchar: «¿Por qué no vamos a una casa de reconciliación?». ¿O recuerda lo que dice don Carlos sobre los lazos familiares? Carlos, a sus 89 años, había reducido significativamente su participación en los negocios para dedicarse casi exclusivamente al proyecto. Sus hijos manejaban las empresas mientras él viajaba por México, visitando las casas de reconciliación, escuchando historias, aprendiendo de cada experiencia. En una visita a Oaxaca, conoció a una familia zapoteca que había adaptado los principios del proyecto a sus tradiciones ancestrales, creando ceremonias de reconciliación que mezclaban la sabiduría indígena con las técnicas modernas de mediación. Carlos quedó tan impresionado que incorporó estos elementos al programa nacional. «Los pueblos originarios nos enseñan que la reconciliación no es solo hablar, sino crear nuevos rituales de unión», explicó en una conferencia. «Hemos aprendido tanto de ellos como ellos de nosotros». El modelo mexicano inspiró un movimiento global. Las Naciones Unidas adoptaron elementos del proyecto para sus programas de construcción de paz post-conflicto. En Ruanda, adaptaron las casas de reconciliación para trabajar con familias divididas por el genocidio. En Irlanda del Norte, el modelo ayudó a sanar divisiones sectarias generacionales. Carlos recibió múltiples reconocimientos internacionales, pero el que más lo conmovió fue una carta póstuma que le llegó a través del Vaticano. Aparentemente, el Papa Francisco había escrito varias cartas antes de morir, con instrucciones de que fueran entregadas en momentos específicos. La carta para Carlos debía ser entregada 5 años después de la primera. «Mi querido Carlos», comenzaba la carta con la misma caligrafía temblorosa, «si está leyendo esto, han pasado 5 años desde mi partida, rezo para que mi pedido haya florecido en tierra mexicana. Confío en que usted habrá transformado mis palabras en acciones que yo solo podía soñar». Francisco continuaba con una reflexión profunda: «En mis últimos días, comprendí que el verdadero milagro no es caminar sobre el agua, sino construir puentes sobre los abismos que separan a las familias. Usted, con su influencia y su corazón, tiene el poder de ser constructor de esos puentes. No desperdicie ese don». La carta terminaba con una bendición y un último pedido: «Cuando las familias mexicanas se sienten juntas a la mesa, reconciliadas y unidas, Cristo está presente entre ellas. Usted habrá sido el instrumento para esa presencia. Continúe, mi hijo. El trabajo nunca termina, pero cada familia sanada es un pedazo del reino de Dios en la tierra». Carlos lloró al leer estas palabras, como había llorado 5 años antes. Pero ahora las lágrimas llevaban también la satisfacción de haber cumplido y superado el encargo.
En el evento del 5º aniversario, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, más de 100,000 personas se reunieron para celebrar. No era un evento político ni empresarial, sino una gran reunión familiar del país. Familias que habían pasado por procesos de reconciliación compartieron sus testimonios. Hubo música, comida, y sobre todo, hubo abrazos, miles y miles de abrazos entre personas que habían aprendido que el perdón era posible. Carlos, visiblemente envejecido pero con los ojos brillantes de satisfacción, dio un breve discurso. Hace 5 años, un hombre santo me pidió usar mi influencia para unir familias. Hoy no vengo a hablarles de lo que yo hice, sino de lo que ustedes hicieron, cada uno de ustedes que tuvo el valor de dar el primer paso, de hacer esa llamada difícil, de ofrecer ese perdón necesario. Ustedes son los verdaderos héroes de esta historia. El evento culminó con un momento de silencio por el Papa Francisco, seguido por el sonido de miles de campanas de las iglesias de la ciudad repicando al unísono. Era un sonido que parecía decir: las familias de México están más unidas que nunca. En sus últimos años, Carlos estableció que el proyecto continuaría más allá de su vida. Creó un fideicomiso perpetuo que garantizaría el financiamiento de las casas de reconciliación por generaciones. Sus hijos y nietos se comprometieron a mantener vivo el espíritu del proyecto. Un día, sentado en el jardín de su casa, rodeado de su familia extendida, muchos de cuyos miembros se habían reconciliado gracias al proyecto, Carlos reflexionó en voz alta: construí un imperio de telecomunicaciones pensando que estaba conectando a México. Pero la verdadera conexión no era a través de cables o satélites, sino a través de los corazones perdonados. Su nieta Regina, ahora una joven de 17 años involucrada activamente en el proyecto, le preguntó: abuelo, ¿qué crees que diría el Papa Francisco si pudiera ver todo esto? Carlos sonrió, mirando el cielo despejado de la Ciudad de México, un cielo que rara vez se veía tan limpio. Creo que sonreiría y diría que valió la pena escribir esa carta. Y luego me recordaría que el trabajo nunca termina, que siempre hay una familia más que necesita sanar, un corazón más que necesita perdonar. Esa noche, Carlos Slim, el hombre que había conquistado los mercados, que había acumulado una de las mayores fortunas del mundo, se durmió pensando no en números o negocios, sino en las miles de cartas de agradecimiento que guardaba, cada una representando una familia reunida, un lazo restaurado, y así, la última misión terrenal del Papa Francisco y la nueva misión de Carlos Slim se entrelazaron, recordando a México y al mundo que las conexiones más profundas no se miden en gigabytes o en pesos, sino en abrazos recuperados y palabras de perdón finalmente pronunciadas. La carta de un papa moribundo había transformado no solo a un hombre, sino a una nación entera. En el escritorio de Carlos, junto a las 2 cartas enmarcadas, había agregado una tercera. La primera carta de reconciliación escrita por una niña de 8 años a su papá, usando un crayón morado, que simplemente decía: papá, te perdono. Ven a casa. Era, pensaba Carlos, la carta más importante de todas. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, compártela con quien necesitas perdonar. ¿De qué país nos ves? Suscríbete ya.